Perder la forma humana. Un guerrero debe deshacerse de la forma humana si quiere cambiar, realmente cambiar. De otra manera, las cosas no pasan de ser una conversación sobre el cambio. Bueno, perder la forma humana. ¿Y qué es la forma humana? Los videntes describen la forma humana como la fuerza apremiante del alineamiento de las emanaciones, en el sitio preciso en el que se encuentra normalmente el punto de encaje, es la fuerza que nos convierte en personas. Esto quiere decir que todas las personas se ven obligadas a seleccionar estas bandas de emanación. O sea, como si dijéramos la frecuencia de radio 120 y tantos.3, por ejemplo. Y de esa forma todos los humanos vemos y nos convertimos en humanos y tenemos la conciencia de un humano. Eso es la forma humana. Adquirir la capacidad de percibir y tener las capacidades de hacer las cosas que hace un humano. ¿Y cómo pierde un humano la forma humana? Cuando deja de hacer eso, cuando se ha acostumbrado a usar su parte energética tanto como la física y ha logrado ampliar sus capacidades más allá de lo que hace un humano normal. Perder la forma humana implica que el guerrero ha movido su dial de su radio, o sea, ha desplazado permanentemente su punto de encaje hacia la izquierda y hacia adentro. Es decir, se ha acostumbrado a percibir desde lo irracional, a saber las cosas sin el diálogo mental diario. Esto hace que el guerrero consiga desapegarse de sus pensamientos lógicos. A ver, no es que no sea capaz de razonar, sino que observa las interacciones del mundo de todos los días desde un profundo desapego, sin expectativas. Y esto desde luego le da una gran ventaja. Si nosotros pudiéramos actuar en el mundo sin implicarnos emocionalmente, sin dejarnos arrastrar por el pobrecito de mí, o sea, desde una postura más objetiva, más desapegada, seguramente podríamos tomar mejores decisiones en algunas circunstancias. Además, ya no tendrían sentido las defensas del ego, de los bienes materiales, las discusiones, las luchas de poder o el deseo de aceptación. Esto es un poco lo que pensamos de los grandes maestros que todos tenemos en la cabeza. Cuando un guerrero pierde su forma, deja de ser una hoja a merced del viento, de las circunstancias, porque puede actuar con control. Como consecuencia de esta evolución, también comenzará a recordar todas las grandes experiencias que ha vivido en la segunda atención, es decir, como en la realidad mágica, bien hayan sido en el mundo de vigilia o en los sueños. Y esto hasta ahora había quedado archivado y no podíamos acceder a ello. Ahora, ¿hay un momento concreto en el que ocurre esta pérdida de la forma humana? Pues según Castaneda, en estos momentos se siente como un dolor que se extiende por todo el cuerpo, desde el vientre, en las dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo, como si el cuerpo se enrollara sobre sí mismo como una alfombra. Si el guerrero llega a este punto, lo que tiene que hacer es abandonar el miedo y desapegarse de la situación. Una vez completado el proceso, la gorda contaba que había comenzado a ver un ojo, que a veces era pequeño y a veces era enorme, y que a veces incluso tenía párpados. Este ojo le acompañaba a todas partes. Al cabo de un tiempo aprendió a servirse de él para ver aquello que deseaba cuando lo deseaba, es decir, para poder ensoñar incluso despierta. Ella sabía que el día en que esta nueva característica se fundiese con ella definitivamente, el ojo dejaría de ser antropomorfo, dejaría de tener forma de ojo. De hecho, el náhuatl Don Juan, por ejemplo, después de su evolución, en lugar de un ojo veía una luz anaranjada como un sol, nada más, una luz, no tenía forma de ojo. ¿Y todo lo que trae la pérdida de la forma humana es bueno? Pues veréis, la pérdida de la forma humana, además de despertar definitivamente el centro de la voluntad y escoger la manera de percibir del náhuatl, de la intuición, puede conllevar algunas dificultades. Por ejemplo, el movimiento del punto de encaje se puede volver un poco errático, provocando que el ánimo
se mueva de un sentimiento a otro con rapidez. También puede provocar que la facultad de concentrarse en una acción se acreciente, incluso aunque esta acción sea inútil o útil, da igual, pero tienes una capacidad de concentración de pronto te absorbe en la atención cosas que en otro contexto no te llamarían la atención. También puede amplificar las emociones como el miedo o la preocupación, porque lo que hace es aumentar la intensidad de nuestros procesos mentales. Entonces, si nosotros tenemos esa tendencia a sentir miedo, pues lo que hace es acrecentar el miedo. Y si tenemos tendencia, por ejemplo, a ser alegres, pues acrecienta nuestra alegría. El tercer punto de referencia. El tercer punto de referencia es la libertad de la percepción. Es el salto mortal del pensamiento a lo milagroso. Es el acto de extendernos más allá de nuestros límites para tocar lo inconcebible. Castaneda decía que el anhelo de un guerrero era encontrar el punto medio entre ambos cuerpos, el superior y el inferior, el que está regido por la razón y el de la voluntad. El tercer punto de referencia une los recursos para percibir que tiene el cuerpo físico y también el energético, de la primera y de la segunda atención, de la conciencia de vigilia, que se desarrolla a través del camino del acecho, y de la conciencia del ensueño, que se desarrolla con las técnicas del camino del ensueño. Para alcanzar este punto medio, es necesario haber activado el anterior punto del que hablábamos en el anterior podcast, es decir, el conocimiento silencioso, haberse sumergido profundamente en la segunda atención, la manera mágica de percibir. Y una vez que se pueden combinar ambas maneras de percibir, la racional y la intuitiva, se adquiere la capacidad de, por una parte, añadir todo un aluvión de matices a la percepción normal. Y por otra parte, lograr una ubicuidad de pensamiento. En una percepción normal, lo que tenemos es información de manera completa e instantánea, directa, pero desde el punto de vista de nosotros, no de lo que estamos observando, sino solamente de nosotros como observadores. Lo que está pensando, por ejemplo, la persona con la que hablamos, imaginaos que estamos hablando de una conversación. Pues lo que está pensando la otra persona tan solo lo deducimos o lo suponemos. En esta conversación que ponemos como ejemplo, nosotros tenemos toda la información de nuestro estado de ánimo, de nuestra comodidad física, de nuestro sentimiento hacia la otra persona y todo lo demás que se refiere a la información sobre nosotros. Pero al activar este tercer punto de referencia, lo que hacemos es ganar perspectiva desde el otro lado, de manera simultánea a la que nosotros estamos teniendo. Es decir, nosotros tenemos un tipo de empatía en la que compartimos el punto de vista de lo observado. Esto quiere decir, en nuestro ejemplo, que de alguna manera sentimos lo que la otra persona está sintiendo y pensamos lo que la otra persona está pensando a la vez que lo que nosotros sentimos y pensamos. Sin embargo, a cambio de estar percibiendo las dos cosas a la vez, del estar percibiendo el aquí y también el otro aquí, lo que hacemos es perder claridad total. La claridad que teníamos cuando percibíamos el aquí, pero no el allí. Me explico. Esto quiere decir que al tener la capacidad de tener las dos percepciones a la vez, lo percibimos todo con menos claridad, es más difuso, con menos detalle. Si nos centramos solamente en un punto de vista, pues entonces tenemos como más cantidad de información de ese punto de vista. Llevamos todo el tiempo hablando de la razón y de la voluntad, de los dos puntos de percepción, ¿no? Entonces, cuando lo que hacemos es integrar ambos puntos, nos damos cuenta de que los conceptos de verdad y mentira son puramente subjetivos. Fijaos bien, el verdadero dilema del hombre no es tener la verdad o no tener la verdad, tener razón o no tener la razón,
sino tener la energía disponible para ampliar su percepción y con ello su conciencia.